Is it recording? Okay. Okay. Buenas tardes. Si tienen sus Biblias, abren conmigo el capítulo 21 de Mateo. Nos acercamos a la Pascua y una de las cosas que me gusta hacer es leer muchas de las historias relacionadas. ¿Cómo es? No. Relacionadas con el relato pascual. Okay. Next time. Por eso me gustaría dedicar un tiempo a leer diferentes partes de este relato. Este domingo es Domingo de Ramos y sin duda leeremos esta historia, pero también quería poner el broche final a nuestra serie sobre el dominio. Y creo que es el pasaje que vamos a examinar me permitirá presentar la historia de la Pascua y concluir nuestra serie sobre el dominio. Lo que vamos a leer tiene lugar después de que Jesús entra en la ciudad, pero debido al orden en que estamos organizando las cosas, lo voy a leer y a predicar sobre ello esta noche. Así que comenzaremos leyendo el versículo 23. Sigan conmigo. Next slide. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o del hombre? Ellas entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos a pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Para ponerlo un poco en contexto, unos versículos antes de que Jesús entre en el templo y lo purifique. Jesús entra en el templo, vuelca las mesas y se siente frustrado porque su templo se ha convertido a un lugar de comercio. Anna, there's a lot of people walking by. Can you just be available? Go to the next slide. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos que vendían y compraban en el templo y volcó a las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y una de las cosas que, go previous slide. Y una de las cosas que destaca mientras vuelca las mesas en el templo es cuando dice, mi casa será llamando casa de oración. Y lo que esto nos aporta es la comprensión de que Jesús estaba frustrado porque se aprovechaban de la gente en el reino de Dios. ¿Qué ocurrió? Restaurar su templo. Así que cuando leemos este texto resulta muy interesante porque le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Es una pregunta bastante buena. Lo preguntan quién le ha autorizado. Verán por qué los líderes religiosos pensaban que Jesús necesitaba su autorización. La autorización de Jesús procedía de su Padre Celestial.
Lo que eso significa para usted y para mí es que la autorización que buscamos para expulsar de nuestra vida aquello que no pertenece a ella no proviene del hombre, sino de Dios. Que usted no necesita la autorización de nadie más para deshacerse del pecado en su vida. Solo necesita la autorización de su Padre Celestial. Así que lo que ocurrió es que lo primero que la preguntaron fue, ¿quién te ha dado ese poder? Saben, muchas veces esta es una pregunta, mucha gente ya dijo, ¿quién te dijo que puedes hacer esto? Incluso aquí en 2 semanas me están haciendo una de esas preguntas. ¿Por qué habían venido aquí? ¿Quién le ha dicho que viniera aquí? Y quieren saber si alguien del gobierno la ha autorizado o si esto la organizando alguna organización que la haya autorizado a estar aquí. No, Dios me dijo que estuviera aquí. La autorización vino del cielo. No necesita la autorización de nadie porque tengo la autorización de mi Padre Celestial. Amén. Saben, es muy interesante que muchas veces la gente tenga miedo de dar un paso de fe porque teme cómo van a cocinar los demás. Cuando la verdad es que se nos ha dado autorización desde el cielo para actuar en el mundo en el que vivimos. El testimonio de mi familia a venir aquí necesitábamos obtener un permiso de residencia, necesitábamos muchos documentos legales diferentes y nos dijeron que tardaríamos entre 3 y 6 meses en conseguirlos. Pues bien, obtuvimos esos documentos en 10 días. ¿Saben por qué? Por la autoridad del cielo. ¿Saben que este lugar ocupa un lugar en nuestras vidas de diferentes maneras? Deben confiar en la autoridad que Dios nos ha dado. También necesitamos que se nos recuerde la autoridad que Dios nos ha dado. Que Dios la desafíe a algo que puede parecer un poco contradictorio, por supuesto. Yo diría que ponga a prueba al Espíritu, pero si Dios le está diciendo que lo hago y eso concuerda con esta palabra, entonces debe hacerlo. No se preocupa por lo que se vaya a hacer el gobierno. Preocuparse por ser su Padre Celestial. Veamos el versículo 24. Me encanta la forma en que Jesús responde a estos líderes religiosos. Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Verán, están tratando de ponerlo en un aprieto, están tratando de pilarlo en un desliz, están tratando de encontrar una razón para meterlo en el cárcel. Así que la preguntan de qué autoridad Jesús responde con otra pregunta. Y dice, les diré si me dicen de dónde vino el bautismo de Juan. Verán, la gente religiosa le gusta enredarse en detalles y esas cosas. Quieren que una se enrede en la letra de la ley. Siempre me fascina que cuando se trata de personas religiosas sean tan puntilosas sobre cómo se aplica la ley. Pero cuando se les señala en su propia vida, suplican por la gracia.
Hablando de cristianos, me refiero a personas que van a entrar en la iglesia y van a tener expectativas de los cristianos que son irrazonables y no bíblicas. Y aquí vemos la respuesta, no saben qué decir. Se dan cuenta de que si responden a la pregunta, se equivocarán. Esto es lo que ocurre con las personas religiosas cuando las pones en evidencia en lugar de mostrarse humildes y admitir sus faltas, adoptan una actitud de orgullo. Lo he visto demasiadas veces. Cada vez que se confronta a alguien por su actitud, alguien que dice hablar en nombre de Dios, es seguro que no admitirá que se equivoca. Déjenme decirles que por eso no dedico mucho tiempo a debatir con personas religiosas. No voy a perder tiempo discutiendo con alguien sobre este pasaje concreto de las Escrituras y lo que dice. Jesús le hace una pregunta muy clara y en lugar de responder con humildad, ellos respondieron con orgullo. Déjenme decirles que hoy en la iglesia una de las cosas que siempre quiero tener es un espíritu de humildad. Voy a medir mi vida según la palabra de Dios. Eso significa que si alguien señala que la palabra de Dios dice que estoy equivocado, lo aceptaré porque no soy demasiado orgulloso. Pero les advierto que si alguna vez hay alguien que no acepta la corrección de la palabra de Dios es porque le preocupa más su religión que su relación con Jesús. Continuamos con el texto. Jesús no tiene por qué responder a su pregunta. Al principio de la conversación le preguntaron a Jesús con qué autoridad. Al final de la conversación Jesús ni siquiera le responde. Quiero hablar de cómo esto se aplica a usted y a mí. Quiero que sepa esta noche que no se ha recibido autoridad por la sangre de Jesús en su vida. Una de las cosas que me encantan de este texto es que Jesús ha hecho una pregunta y elige responder con otra pregunta. Esto es algo que también vemos y buscamos cuando Jesús es tentado por santos. Y lo que vemos que ocurre es que Jesús ante Satanás responde con su propia respuesta. Lo que eso me dice es que el mero hecho de que nos enfrentemos a Satanás, al enemigo o los ataques del infierno, no significa que tengamos que responder a ellos. Verán, muchas veces nos asaltarán pensamientos en nuestra mente y no sabremos cómo responder. He estado en esa situación en lo que sientes que todas esas preguntas te invaden la mente y sientes que tienes que responderlas. Pero déjeme decirle hoy que me dijo que respondiera, que utilizara la autoridad y respondiera con la palabra de Dios. Verá, la palabra de Dios nos da la autoridad para responder las cosas a las que no tenemos por qué responder. Lo que eso también significa es que el diablo nos dicta la que hacemos con nuestras vidas. Verán, aquí es donde el diablo realmente intenta tomar el control y ustedes están en mis vidas. Aquí es donde el diablo
quiere ganar autoridad en su vida, quiere que sienten sujetos a sus preguntas, quiere que sientan que tienen que responder a sus preguntas. Permítanme decirles que, como somos cristianos, Él realmente no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Invocamos la sangre de Jesús sobre nuestras vidas y el diablo no tiene autoridad sobre los creyentes. En las últimas semanas hemos analizado diferentes áreas de dominio. Hemos visto cómo obtener dominio en su hogar o eliminado diferentes cosas que no pertenecen ahí, que tal vez están asociados con un espíritu o con algo del pasado. Hemos analizado cómo obtener dominio en su mente, controlado lo que ve, controlado aquello en lo que fija la mirada. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces pueden haber algo en la televisión y eso se infiltra en su imaginación y les hace pensar de otra cosa? Deben tener cuidado con lo que permiten que les motive. Hablamos de obtener dominio sobre nuestra lengua. ¿Cuántos de ustedes saben que las cosas que decimos pueden tener un enorme impacto no solo en nosotros mismos, sino también en los demás? ¿Cuántos de ustedes saben hoy que lo que dicen puede permitir que un espíritu entre en la vida de alguien, especialmente en la de los niños? Adquirir dominio sobre su lengua, su vida, lo que le dice a la gente. El hecho de que siente algo no significa que deba decirlo. El hecho de que alguien le haga sentir de cierta manera no significa que deba responder con esa actitud. ¿Cuántos de ustedes saben que hoy que debemos tener cuidado con nuestra lengua y adquirir dominio en esas áreas? Necesitamos ejercer dominio sobre nuestro cuerpo. Debemos tener cuidado con lo que hacemos con nuestro cuerpo. Cuidado con lo que tocamos. Cuidado a quien nos entregamos. ¿Cuántos de ustedes saben que no todo el que les toca tiene la mejor intención? Hay que tener cuidado con eso y ejercer dominio. Fue cristianos que dijo que Dios nos ha llamado a tener autoridad sobre nuestra vida y control. Una de las cosas por las que quiero orar esta noche es para que Dios nos devuelva el control sobre nuestras vidas. Sé que ha habido momentos en mi vida en los que sentía que no tenía control sobre mis emociones. Recuerdo parte de mi testimonio, estuve en Irak y al regresar sentí que no tenía sobre mis emociones y tuve que orar de verdad, luchar y creer en Dios para obtener la autoridad sobre mi vida. Y estoy agradecido de que eso haya sucedido. Tengo control sobre esas cosas. No significa que no sigan siendo una lucha de vez en cuando. No significa que no intenten sorprenderme. Pero por eso predicamos sobre el dominio y por eso podemos buscar el dominio en nuestras vidas. En mi sermón dice amén. Gracias por... mente similar, ¿cómo se dice? Okay, you can shut it off, Ana. Es todo.